Bienvenidos una vez más a este programa Profesando Nuestra Fe. Y ahora vamos a continuar, después de una larga pausa, vamos a continuar con la historia del rey Saúl y ahora nos encontramos en el capítulo 4. David huye de Saúl. Pero claro, primero vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado Señor, sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por este privilegio de poder seguir continuando estas historias. En el nombre de Jesús. Amén. Y querido hermano, tú que estás en tu casa, no te olvides, por favor, de darle like a estos videos si realmente te gusta cómo estamos contando las historias. También toma un poco de tiempo y compártelas para que otras personas puedan ver estas historias. Coméntalo si tienes algún comentario y también guárdalo para que lo puedas ver una siguiente vez. Y suscríbete al canal de YouTube para que este ministerio pueda seguir creciendo. Y ahora, querido hermano, vamos a continuar la historia del rey Saúl. Así que, después de todo lo que hemos hablado, David se fue a la ciudad de Nob y se fue ahí para ver si podía ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech le vio, se puso a temblar y le dice: ¿por qué tú estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña? Y David le miente. David le dice que el rey me envió en un asunto privado. Eso dice David. Me pidió que no se lo contara a nadie. ¿Por qué razón yo estoy aquí? Le dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier cosa que tú tengas. No tenemos nada de pan común, responde el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no sabía o como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por un pan recién horneado. Aquel día estaba allí Doeg, un hombre que era edomita, no era ni siquiera israelita, sino que era edomita, venía de la tribu de ninguna tribu. Los edomitas eran de la descendencia de Esaú. Así que este hombre de la descendencia de Esaú, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor, él estaba ahí. David le preguntó a Ahimelech:
¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Aquí David le sigue mintiendo al sacerdote. Y el sacerdote le dice: solo tengo la espada de Goliat, el filisteo a quien tú mataste en el valle de Ela. Le contestó el sacerdote: está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat. Pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera ahí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquís le dijo a sus hombres: tienen que traerme un loco. Ya tenemos suficiente de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Entonces David salió de Gat y se fue y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron ahí con él. Luego comenzaron a llegar otros, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que David simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¡Wow! Tremendo, 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá. Entonces David fue al bosque de Ared. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con una lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera
sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces, voy a tomar una pausa. Entonces, después que el rey Saúl habló esas palabras, viene Doeg, el edomita, que se encontraba allí cuando David estuvo, y habla. Cuando estaba yo en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por él, luego le dio alimento y también la espada de Goliat el filisteo. Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó traer a Ahimelech y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó: escúchame, hijo de Ahitob. ¿Qué quiere mi rey?, le preguntó Ahimelech. ¿Por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme, como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Ahimelech, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto, porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted. Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey. Y le ordenó a su escolta: maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero fíjense que los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg: hazlo tú. Así que ese día, Doeg, el edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras. Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech, escapó y huyó a donde estaba David. Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó: lo sabía. Cuando vi a Doeg el edomita allí ese día,
estaba seguro de que se lo contaría a Saúl. Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Pues un día llegaron las noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila. Se estaban robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. ¡Excelente!, exclamó. Ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró: oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla, porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él. ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó: sí, ellos los traicionarán. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Cuando David habla con Dios y Dios le contesta. Y David se fue a pelear en Keila, ayudando a los líderes de Keila y cogiendo la victoria sobre los filisteos. Y estas personas de Keila estaban dispuestos a traicionar a David. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la montaña de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día, cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo.
Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto, un pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Esminón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dice Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde que está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes, y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció ahí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto, y Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir en las fortalezas de Ain Gedi. En Ain Gedi yo fui ahí. Tengo fotos hermosas. Yo estuve por todo Ain Gedi, por donde se escondió David de Saúl. Muy lindo lugar. Y tenemos frente a Ain Gedi, tenemos el Mar Muerto. Bueno, vamos a seguir con la historia. Esta historia interesante. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informa que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Yo caminé por ahí, pero no vi ninguna cabra salvaje, pero hasta el sol de hoy todavía hay cabras salvajes. En el lugar
donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó silenciosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: ¡mi señor el rey! Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con mis propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije: nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de tu manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, a quien trata de atrapar el rey de Israel debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un pejo muerto o una sola pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú
serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame, entonces, por el Señor, que cuando esto suceda, no matarás a mi familia, ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Luego David bajó al desierto de Maón, y allí había, por cierto, un hombre rico que tenía propiedades. Él vivía cerca de la ciudad del Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y también era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes al Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que tú posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca del Carmelo, nunca le hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podría ser un poco bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Y qué ustedes piensan que habló Nabal? ¿Quién es ese tipo, David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan y mi agua y la carne que destaqué a mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene quién sabe de dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¿Y qué piensan ustedes que dijo David? Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decírselo a Abigail. David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa
y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo, a Nabal, lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail entraba a un bajanco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano de todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño, sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea la batalla del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura es su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. Que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy me ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo:
vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta, digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su bujo y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. Y sigo con la historia, querido hermano, porque David vuelve otra vez a perdonar la vida de Saúl. Así que algunos hombres de Sif fueron a Gibeá para decirle a Saúl que David estaba escondido en la colina de Aquilá, que tiene la vista de Jesimón. Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados selectos de Israel y se fue con ellos a perseguir a David en el desierto de Sif. Saúl acampó junto al camino que está al lado de la colina de Aquilá, cerca de Jesimón, donde David se escondía. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto para perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, Elihita, y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra. Junto a su cabeza Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David.
déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. No, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en la batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera, ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó a los soldados y a Abner, hijo de Ner: «Despiértate, Abner». «¿Quién es?», preguntó Abner. «Bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?», se burló David. «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Eso no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde están la lanza del rey y la jarra de agua que estaban junto a su cabeza? Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?». Y David contestó: «Sí, mi señor el rey». «¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí? Pero ahora que mi señor el rey escucha a su siervo, si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor. Y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en esta tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? ¿Por qué el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga? ¿Por qué me persigue como a un perdiz en las montañas? Entonces Saúl contestó: he pecado, hijo mío. Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que me rescataste de todas mis dificultades. Y Saúl dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. David se fue y Saúl
regresó a su casa. Pero David seguía pensándoselo. Y él dijo, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que yo puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres junto con las familias. Ellos fueron y se establecieron allí con Aquis en Gat. David llevó consigo a sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo. Pronto llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gat, así que dejó de perseguirlo. Cierto día David le dijo a Aquis, si te parece bien, preferimos vivir entre una de las ciudades que están en el campo, en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclag, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá. Y vivieron allí entre los filisteos 1 año y 4 meses. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los gesureos, a los jersitas, a los amalecitas, pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa, antes de volver a casa para ver al rey Aquis. ¿Dónde atacaste hoy?, le preguntaba Aquis. Y David respondía, atacamos al sur de Judá, a los jerameelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gat y contar donde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez, mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba, a estas alturas el pueblo de Israel lo hace odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. Lo que estaba pensando el rey, ¿no? Vamos ahora concluyendo la historia de Saúl. Son historias largas, los cuales voy a tratar de hacer los capítulos menos posible para poder hacer la historia entera en un solo capítulo o en 2, aunque me tarde más tiempo. Por ese tiempo vinieron los filisteos, reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis una vez le dice a David, se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David, te haré mis guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban a los espíritus de los muertos.
Los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se atemorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médiums y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió: tan cierto como el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo: bien, el espíritu de quien quiere que invoque. Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó: me engañó. Usted es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo a un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar?, le preguntó Samuel a Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió: ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. El Señor derribará al ejército de Israel y caerá derrotado. Entonces Saúl cayó al suelo, cuán largo era, paralizado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba desfallecido de hambre, porque no había comido nada en todo el día, ni en toda la noche. Cuando la mujer lo vio tan deshecho, le dijo: Señor, obedecí sus órdenes.
a riesgo de mi vida. Ahora haga lo que digo y déjeme que le dé algo de comer para que pueda recuperar sus fuerzas para el viaje de regreso. Pero Saúl se negó a comer. Entonces sus consejeros también insistieron que comiera, así que finalmente cedió. Se levantó del suelo y tomó asiento. La mujer había estado engordando un becerro, así que fue con rapidez y lo mató. Tomó un poco de harina, lo amasó y horneó pan sin levadura. Entonces les llevó la comida a Saúl y a sus consejeros, y comieron. Después salieron en la oscuridad de la noche. Así que mientras estas cosas sucedían, los filisteos comenzaron a rechazar a David. Todo el ejército filisteo se movilizó en Afec, y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100 y de 100,000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquís. Pero los comandantes filisteos reclamaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís les dijo: este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, ¿qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas? ¿No es este el mismo David por quien las mujeres de Israel cantan en sus danzas? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Así que Aquís finalmente mandó a traer a David y le dijo: juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, porque no he encontrado una sola falla en ti desde que tú llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír ni hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que no pueda ir y pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquís insistió: en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañen en la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres en cuanto amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Nebec y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David,
Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal, la del Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor: ¿qué debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos. Recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio y lo llevaron a David y le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higo y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante los 3 días y 3 noches. Y al poco tiempo recobró las fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de un amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev, el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siglag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. Y el joven contestó: si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. Así que guió a David hasta los amalecitas y los encontraron dispersos por los campos, comiendo, bebiendo y bailando con alegría por el enorme botín que habían tomado de los filisteos y de la tierra de Judá. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas escapó, excepto 400 jóvenes que huyeron en camellos. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado regazados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron: ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denle sus esposas e hijos y díganle que se vayan. Pero David dijo: no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así?
compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siglag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomando de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot, Negev, Hatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los ceneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón y todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Giboá. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos. Llegaron a matar a Jonatán, mataron a Abinadab y también mataron a Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame, antes de que estos filisteos paganos lleguen a atravesarme, burlándose de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido de Saúl y de sus hijos que estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Giboá. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astotet y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Betzán. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de los que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Betzán y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incinearon. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes,
y ayunaron por 7 días. Después de la muerte de Saúl, David regresa de su victoria sobre los amalecitas y pasó 2 días en Siglag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl, con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza, en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con un profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió David al joven. El hombre respondió: sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyando en su lanza, mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó: ¿Quién eres? Le respondí: soy un amalecita. Entonces me suplicó: ven aquí y sácame de mi sufrimiento, porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día había muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia: ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó, un amalecita que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres: mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada al amalecita y lo mató. Y David dijo: te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. David le hace un canto fúnebre a Saúl. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. O las hijas de los filisteos se alegrarán, y los paganos se irán con aires de triunfo. El arco de Jonatán era potente, y su espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron y Jonatán estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Era más rápido que águilas, más fuertes que leones. Oh mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, cómo han caído los poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán, hermano mío.
Oh, cuánto te amaba. Por tu amor, por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen los muertos. Y ahora concluimos la historia de Saúl. Aquí termina la historia de Saúl y vamos a continuar con la historia del rey David. Que Dios nos bendiga. Ahora continuamos con la historia de David desde que es coronado rey hasta sus últimos días de su vida. Dios los bendiga.